Espero que me escuchen bien, mi conexión a internet no está muy buena, pero vamos a comenzar entonces con la primera charla del primer módulo de nuestro curso, comenzando con una conversación sobre la institucionalidad de la ciencia, la tecnología, el conocimiento e innovación, que es un nombre muy largo para finalmente decir investigación, ya sea en artes, humanidades, o en ciencias biológicas, o en ciencias exactas, etcétera. Es como el nombre holístico que le dieron, sobre todo ahora que estamos en un capítulo nuevo de la institucionalidad, que es cuando, habiendo comenzado ya a entrar en marcha el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es como el nombre holístico que trataron de darle a todo el espectro de investigación que se hace en Chile. Entonces, para mí es un gusto presentarles a la persona que nos va a estar presentando hoy día. Ella es la doctora Carla Barca, doctora en Ingeniería Química de la Universidad McMaster. Ella está en Canadá ahora mismo, hizo su doctorado ahí, fue becaria de las Becas Chile. Es actualmente secretaria de Comunicaciones de la organización Redes Chilenas, que es una organización que busca conglomerar a un montón de redes de investigadores a lo largo de Chile, o sea, chilenos a lo largo, esparcidos por el mundo finalmente. Yo creo que ella les va a poder hablar un poco más de esa organización. Dentro de esa organización también es miembro de la comisión becas, que han estado dando una lucha tremenda por todo el tema de las becas que han sido muy afectados con la pandemia, las becas Chile y las becas nacionales. Y bueno, también ella por supuesto es chilena y es químico proveniente de la Universidad Católica aquí en Chile. Así que sin mayor preámbulo, los dejo con la doctora Carla para que pueda compartir pantalla. Voy a dejar yo de compartir. Gracias. Perdonen, Gracias, me José. faltó darle las reglas del... Sí, perdón, una última cosita. ¿Cuáles son las reglas de la charla? Ya, la Carla va a estarle presentando, la doctora Carla va a estar presentando por... Trátame de Carla, no te preocupes. Aquí. 35 minutos es por 35 minutos. Después de 35 minutos, o bueno, se puede alargar más porque es solamente una expositora por hoy, se dará inicio a una ronda de preguntas, ¿ya? Y la dinámica es para estas preguntas es mediante la herramienta de levantar la mano. Ustedes tienen la opción para levantar la mano en el Zoom. Tomás va a estar tomando nota de las preguntas que se van haciendo. Y bueno, también a través de la plataforma de Facebook se podrán dejar preguntas por escrito, pero por cierto que van a tener prioridad las personas que estén en el curso, que están ahora en esta sala del Zoom. Así que eso, si es que no queda ninguna duda, entonces le paso el micrófono a Carla para que nos hable de institucionalidad científica en Chile. Gracias, Josefina, y bueno, gracias por la invitación. Es un placer para mí conversar sobre este tema que me apasiona mucho. Yo no les, bueno, espero no aburrirlos y espero que no sea muy larga esta presentación. Voy a ver, ¿me ven bien? Primero quiero saber si ven bien la presentación. Sí, todo bien. ¿Sí? Ya. Sí, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, Josefina, y gracias a todos por esta invitación. Les voy a hablar un poco sobre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, nombre largo y expectativas altas también. Le quise poner a esta charla La Nueva Esperanza porque me acordé de Star Wars, cuando tenemos una esperanza nueva para un cambio en la ciencia, tecnología, conocimiento y en todo nuestro ecosistema de investigación en Chile. Vamos, entonces. Bueno, esto empezó hace un tiempo, hace un par de años, más bien diría como casi 6 años, cuando, bueno, muchas personas importantes, se podría decir, en el mundo de la investigación, investigadores, premios nacionales, sociedades científicas, estuvieron discutiendo por muchos años y llegaron a extender una carta al presidente
en ese tiempo, creo que era Michelle Bachelet o Piñera 1, no recuerdo muy bien, Michelle Bachelet, sí, sobre nuestros gobiernos han elegido la ignorancia. En este caso era lo hicieron por un, ¿me ven bien todavía? ¿O no? Ah, sí. Ya. En ese tiempo ellos lo hicieron por un recorte de presupuesto, una vez más, para ciencia y tecnología. Como ustedes ya vieron en su sesión pasada, estuvieron viendo bastante sobre los presupuestos macros, magros que tenemos en ciencia y tecnología en Chile y en comparación con otros países. Esta carta fue suscrita por varias personas importantes del mundo de la investigación, entre ellos Andrés Kub y Carolina Torrealba. Quizás les suena un poco esos nombres, pero ya vamos a hablar de ellos más adelante. Y aquí, en esta carta, se pedía implementar un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo a todas las sugerencias que hacían en la Comisión Presidencial de Ciencia para el Desarrollo. Ahí me acordé del Consejo de Jedi. Y bueno, había un promisorio científico joven que era el presidente de la Sociedad de Biología Celular de Chile, llamado Andrés Kub, que decía que el mundo es una prioridad que aumentemos el número de investigadores que hay en Chile y de doctores que está haciendo ciencia, y se tiene que multiplicar por 10 veces. Tenemos que tener a lo menos un investigador por cada 7 habitantes. No, perdón, ahora tenemos menos de un investigador por cada 7 habitantes, por cada 10 habitantes, y tenemos que pasar a 7. Entonces esto se hace ahora y vamos a postergar lo otro porque no es relevante. Esto no es aceptable. Eso decía el ministro, Andrés Kub en ese tiempo, en el 2016. Luego, en la instalación de este ministerio, fue promulgado, se podría decir durante el gobierno de Michelle Bachelet, creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se eligió a este científico, Andrés Kub, como ministro de este ministerio. En se podría decir que toda la comunidad científica estaba contenta, diciendo que él no tenía un compromiso político, que no buscaba en realidad aspiraciones políticas, sino que era considerado un científico como nosotros. Entonces, había mucha expectativa y mucha alegría por esta nueva institucionalidad que se nos estaba dando después de pertenecer a un limbo entre el CONICYT y que el CONICYT pertenecía al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación, y estaba todo un poco revuelto. Entonces dijeron, bueno, aquí le vamos a dar un orden, le vamos a dar una institucionalidad y vamos a tener una mejor futuro, se podría decir. Como les decía, Andrés Kub ahora es el ministro de Ciencia y Tecnología, él es doctor en Biología Celular, y la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación es la doctora Carolina Torrealba. Ellos se ven aquí en la revista Ya de este año, muy bien posicionados, como pueden ver. Y en este momento ellos están llevando a cabo toda esta gestión de la institución, generar políticas públicas. Y ya muchos sabemos cómo les está yendo, pero ahora les voy a contar un poco más sobre eso. En este ministerio, como ya vieron en su reunión pasada, en su sesión pasada de este curso, está a cargo, obviamente está bajo la presidencia, y tiene al Ministerio de Ciencia, su subsecretaría de Ciencia, las Seremías y la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que ahora era como la ex CONICYT, en realidad. En la NID, tiene varias áreas y subdirecciones. El área de beca está en la subdirección de Capital Humano Avanzado.
Y hay otras subdirecciones que ven los fondos, los proyectos, como ustedes ya vieron en su sesión anterior del curso. Y bueno, sí, como les comentaba, la NIT se estructura en esos 5 ejes. Luego, el primer golpe que tuvo este ministerio, que se empezó, que se nombró como ministro, al ministro Cube en diciembre del 2018, fue una primera crisis de la extensión de becas nacionales. En este contexto, que fue más o menos en enero, febrero del 2019, ocurre que, bueno, como ustedes sabrán, algunos de ustedes sabrán, para estudiar un posgrado uno necesita becas en general, que son manejadas por el CONICYT o por la NIT, que se llama ahora. Y estas becas tienen beneficios complementarios. En un principio estos beneficios complementarios históricamente habían sido entregados por algo que se llama la ventanilla abierta y habían sido entregados para todos los que los pidieran. Básicamente eso correspondía a extensión de becas por escritura de tesis, o a pasantía, o a cotutela, etc. Entonces, en esta crisis ocurrió de que 241 becarios quedaron sin su extensión de beca. Y se hizo mucha presión para que estas personas pudieran tener sus becas, porque obviamente no pueden terminar sus tesis sin sus becas. Esto fue en febrero del 2019 y fue una de las primeras luces que se dio al ministro y al ministerio sobre los problemas que existen se podría decir, por la precarización de los estudiantes, de los investigadores en formación, que están en máster, doctorado. De esto, en ese momento el ministro llevaba, no sé, un mes en el cargo, 2 meses, y estuvo muy silente y estuvo muy callado, y se llegó a una solución que, si bien no fue para todos, fue para la gran mayoría, pero después de mucha presión. Y en realidad el ministro no tuvo mucho que ver en eso. Luego vino el estallido social, el 18 de octubre del 2019, como todos sabemos. Chile despertó, y ahí al parecer la ciencia también despertó. El ministro empezó a decir que que iba a adaptar el presupuesto del ministerio para que se realizara la agenda social de la mejor manera posible. Y luego, un mes después, llega el primer récord, el primer ministro con el primer recorte a la ciencia. Entonces fue como una bofetada a toda la nueva esperanza y a todas las expectativas que se tenían. No sé si hay alguien hablando en el chat o... Perdón, no sé. Bueno, un recordatorio nomás de que pueden ir dejando preguntas. Ah, ya. Listo. Entonces, claro, luego de eso se empezaron a hacer varios cabildos, hubieron varias reuniones entre científicos para poder ver cómo se manejaba esta crisis. La crisis social llevó a mucha interpelación entre las áreas de investigación y el gobierno, por el presupuesto, por el problema con los balines, por las bombas lacrimógenas, por toda la situación que estaba ocurriendo en el país. Y una vez más, el ministro Cube, silente, reactivo, y no muy interesado en todo lo que teníamos que decir. De hecho, se puede ver que en el país tampoco hubo mucha difusión de todos estos cabildos y todas estas cosas que se hicieron como iniciativas que se tomaron dentro del área de investigación. De hecho, esta agencia TSS es una agencia argentina que cubrió este cabildo hecho en Valparaíso, porque en Chile no había difusión sobre esta
movilizaciones que se estaban haciendo y que los distintos grupos de investigadores estaban muy preocupados y haciendo. Luego se envía otra carta en enero del 2020. Científicos realizan dura crítica al ministro Cook por actuar con tibieza ante la crisis social. Se estaba muy preocupado por el tema de los balines, muy preocupado por el tema, insisto, de las bombas lacrimógenas y todos los problemas que estaban ocurriendo a raíz de que tenían evidencia. Todas esas situaciones estaban siendo respaldadas por toda la represión que se estaba generando y la crisis humanitaria que se estaba generando en nuestro país estaba respaldada por evidencia, y aún así el ministro Cook y menos el presidente Piñera ponían atención ante eso. Luego, en una inauguración de la Agencia Nacional de la NID, de investigación, un grupo de científicas de la red de investigadoras hace una protesta silenciosa para exponer los problemas de género, los problemas los problemas de temas de derechos humanos por el estallido social y la baja, obviamente la baja inversión en ciencia y la despreocupación y desconexión total que existe entre este ministerio y sus investigadores e investigadoras. Luego el ministro, el 2 de marzo, dice: el estallido social dejó una marca en el ministerio. Todavía estamos buscando la marca que dejó, y en realidad la única marca que creemos que dejó fue que rebajaron el presupuesto aún más. Y luego, bueno, como todos sabemos, llega la pandemia, el coronavirus, o sea, ya algo que no podíamos manejar, que nadie puede manejar, una crisis sanitaria tremenda. Y ante eso, el ministro dice: vamos a rebajar fondos nuevamente para aportar a la solución y aportar a la crisis a raíz del COVID. Como todos saben, el gobierno decide suspender las becas al extranjero, que son las becas Chile, y desata una polémica por la pérdida de la prioridad de la ciencia en medio de la pandemia. El gobierno dice que se redestinará toda esta plata a la crisis de COVID, pero cuando sacan los fondos COVID para investigación, no cuadran los números. Entonces nadie sabe en realidad toda la plata que se ahorró, entre comillas, por suspender las becas. Todavía aún hoy en día no sabemos dónde se fue esa plata. Sabemos que en parte pudo haber sido a las importantes iniciativas que hay para el COVID, como los laboratorios, que es una de las pocas cosas importantes y buenas que se ha logrado hacer durante toda esta crisis. Pero aún así no sabemos dónde está todo. Por otro lado, también otras convocatorias como los anillos temáticos y la tesis de inserción en la industria también se suspendieron a raíz de eso. Luego el rol político del ministro y del ministerio del ministerio en la pandemia. No sé si recuerdan esta foto cuando el ministro comenzó a asistir a estas mesas a estas mesas COVID, a los reportes diarios sobre la situación de pandemia, y comenzaron a crear una nueva metodología para poder analizar los números del COVID. Eso fue bastante bullado, tanto así de que de nuevo el mundo científico se levantó, y nosotros como organización, como Red Chilenas de Investigación, comenzamos a hacer un catastro sobre el problema que había con los becarios y becarias en el mundo y en Chile. Hicimos un primer informe COVID en abril del 2020 para ver cuáles eran los efectos que estaban provocando la pandemia en los becarios.
En una semana pudimos tener un catastro de 227 becarios que contestaron, el 30% del 32.4% en Chile, mostrando, quisimos hacer un catastro de más o menos cuáles eran los problemas durante la pandemia. Por mientras, el ministro Cook estaba usando Excel para ver cómo reducir los fallecidos por el COVID, según dice ese cómics ahí. Luego, ¿de qué forma te ha afectado la pandemia en tus estudios? Pregunta una de estas preguntas. Y bueno, la mayoría de la gente no pudo hacer su estudio de campos, tuvieron que pasar a clases virtuales y a tutorías virtuales. También otros no han podido entrar al laboratorio, tuvieron interrupciones familiares, problemas de salud, y se ha alargado el programa y por lo tanto necesitan sus extensiones de becas por pandemia. Pero eso en la legislación de la ANIT no existe. Y en otra vereda también se seguía hablando sobre el recorte de becas Chile, sobre cómo la pandemia se estaba generando como una excusa para la precarización. Los científicos también, hubo una carta de 40 científicos que se llama la Carta de los 40, o los 40 de la Carta, lo pueden buscar en YouTube, no en Twitter. Publican esta carta para dando propuestas para evitar una catástrofe. Ellos dicen que en ese tiempo, ya en mayo del 2020, ellos decían que al final de la pandemia podrían haber hasta 70.000 muertos en Chile a causa de la pandemia. Ya llevamos 30.000, esperemos que no lleguemos a esa triste cifra. También otras muchas comunicaciones y difusión, el cartero de falacias y mentiras, duras críticas que dejan sin piso científico a Cook y poco margen político. Así ven cómo toda esta situación fue, y el poco manejo político de este ministerio y de este ministro en particular, fue creando un hoyo más profundo y más grande a toda la crisis de pandemia. Luego esto empezó a explotar ya más o menos en agosto, septiembre, cuando ya la mayoría de las personas estaban terminando sus tesis o ya no aguantaban más después de 6 meses de pandemia. Crisis en la extensión de becas. ¿Por qué? Porque Beca Chile no tiene extensión de beca, y menos por pandemia o por causa de fuerza mayor. Becas nacionales tampoco. Ellos solo tienen, no sé si pueden ver ahí o puse mi Zoom. Ellos solo tienen becas extensión de becas por escritura de tesis. Así que, como pueden ver aquí, 2 casos impresionantes sobre estudios de posgrado, algunos han estado con COVID, tuvieron a familiares con COVID y no podían terminar con riesgo migratorio y infinidad de cosas. Entonces todo se ponía color de hormiga. Aquí es donde entramos a participar muchas organizaciones de investigadores que nos movemos por estas causas. En este caso, Red Chilena es una organización que agrupa 12 redes en Chile y el mundo, como decía Josefina. Y aquí participamos con varias organizaciones haciendo muchas asambleas de becarios, yendo al Congreso, tratando de influir, tratando de pedir que por favor les den extensión de beca a la gente. Ustedes, bueno, la mayoría puede saber que una beca en realidad es el trabajo y es el sueldo remunerado de una persona investigadora que está trabajando, haciendo investigación. Las personas tienen como edad promedio 30 años en sus estudios de posgrado, por lo tanto muchas ya tienen familia, muchas ya tienen compromisos, y quedarse sin beca de un día para otro, sin haber terminado sus estudios, es súper dramático. Ahí hicimos muchas salidas comunicacionales, reuniones con
el mismo ministro, con la NIT, con parlamentarios, tratando de solucionar este tema que debió haber sido solucionado desde un principio de la pandemia. Ya en esta altura estamos en septiembre, octubre, y todavía no hay solución. Luego, más información, mucha información en la prensa. Hicimos un trabajo intenso en prensa tratando de mostrar y de visibilizar todo este problema. Por ejemplo, por ejemplo, los becarios nacionales, como no tenemos contratos, no tenemos posibilidad de tener nuestras cotizaciones, ni de tener nuestros seguros de salud, ni, bueno, en este caso AFP, ISAPRE y todo eso. Entonces, cuando llega el momento de postular a fondos COVID o a bonos o a cualquier ayuda del Estado para la pandemia, simplemente no puedes porque no estás dentro del sistema laboral, se podría decir. Todavía eres para el gobierno un estudiante. Así que eso fue creando un problema más dramático aún. Para las becas nacionales aún era más dramático porque ellos ya se habían atrasado con el estallido social. Como ustedes saben, las universidades ya habían cerrado durante, no sé, 3 meses por lo menos cuando fue el estallido, y no alcanzaban a recuperarse del estallido y empieza la pandemia. Entonces, ha sido muy difícil para todas estas personas, tanto becas Chile como becas nacionales. Creo que Josefina ahí también puede comentar su caso sobre eso. Y como ven, a pesar de que la ciencia ha sido uno de los valores más grandes que ha tenido esta pandemia, a pesar de que se han hecho iniciativas súper importantes y súper fuertes, como la de los laboratorios universitarios al servicio de los diagnósticos COVID, a pesar de que todas las investigaciones se han adecuado para poder estar a la altura y poder aportar a esta pandemia, el ministerio simplemente no se condice, no entrega soluciones, no entrega ayudas para sus propios trabajadores, que serían en este caso los becarios y becarias. Entonces llegamos a un primer año del ministerio, desde que empieza, en octubre del 2020, con un abandono total de los becarios y sin respuesta de nada. El 30 de septiembre se publica en la NIT que no habrá extensiones para becarios en el extranjero, simplemente lavándose las manos, sabiendo que tienen problemas migratorios, que pueden tener problemas de salud, que pueden tener problemas para volver a Chile, pueden quedar ilegales. También al día siguiente dicen no habrá convocatoria de becas Chile 2021 por el mismo escenario complejo presupuestario de pandemia. Y finalmente la subsecretaria dice que se enfocarán en el medio ambiente nacional, en becas nacionales, pero aún así no se les da becas por pandemia. Perdón, extensión por pandemia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es como que dicen, vamos a inyectar recursos a las becas nacionales, y aún así no se les da ayuda a los becarios nacionales. No se les da ninguna solución, tampoco se les ayuda a que tengan sus bonos COVID o que puedan postular a los beneficios del Estado por estos problemas del COVID. Entonces, abandono y sin respuesta. Vuelvo a esta slide. Este promisorio científico que decía que teníamos que invertir en ciencia, que tenían que haber más doctores, que tenían que haber más magíster, que teníamos que pasar a tener 7 investigadores por habitante. Ahora él tiene el sartén por el mango, él puede hacer esto realidad y simplemente pesa menos que un paquete de cabrita. Luego entramos al presupuesto. Como algunos ya saben, el presupuesto se analiza año a año, en octubre y noviembre. En este caso hubo una intensa discusión en la Cámara del Presupuesto
porque se bajó mucho el presupuesto de ciencia y tecnología. Por lo tanto, la Cámara rechazó el primer presupuesto del Ministerio de Ciencia, hubo una cantidad de lobby impresionante, nosotros estuvimos casi todas las semanas, digo, los becarios afectados, más las organizaciones, estuvimos casi todas las semanas metiendo bulla comunicacionalmente, yendo a las reuniones, yendo al Congreso, yendo a la Cámara de Diputados, yendo al Senado, a pedir que por favor se ayudara a estas personas, que se reabriera Beca Chile, que se entregaran extensiones de becas para los becarios en el extranjero y los becarios nacionales. Y aún así, decía el ministro que hemos tenido problemas de comunicación y de confianza, pero las tensiones se han ido gestionando. Eso no sé con quién las estaba gestionando en realidad. Luego, todo este mes de octubre, noviembre fue intenso, se podría decir, lobby y negociación parlamentaria. Como les decía, fuimos a la Cámara de Diputados, fuimos al Senado, nos unimos le pedimos ayuda a las sociedades científicas, a las vicerrectorías académicas, para entregar una carta abierta a la presidencia que fue firmada por más de 30 orgánicas y vicerrectorías e instituciones. Entregamos minutas parlamentarias, minutas presupuestarias para poder explicar la situación, poder mostrar con números de que era necesaria esta ayuda y que eran necesarias las extensiones, que era necesario tener una continuidad en la Beca Chile, sea de la forma que fuera. También hubo una defensa en el Congreso durante la discusión de presupuesto a los becarios abandonados. Distintos parlamentarios como Tomás Hirsch, Carlos Montes, Jaime Toá, Giorgio Jackson, defendieron a los becarios durante la discusión del presupuesto para ver si es que el ministerio reaccionaba y daba alguna solución. Finalmente, después de 2 meses intensos de negociaciones, se logró incluir unas extensiones para Beca Chile en el presupuesto de la Nación. Ahora estamos hablando de las minucias hoy en día, de cómo se están entregando estos recursos, pero logramos ingresar una glosa de presupuesto para que esta se hiciera realidad. O sea, en términos prácticos podemos ver que estas cosas pueden resultar, pero necesitan mucha energía y mucha coordinación. Y sobre todo cuando los gobiernos no están abiertos a hablar y no están abiertos a solucionar nada. Lo tuvimos que hacer por la ley de presupuesto, lo tuvimos que hacer vía parlamentaria, ya que el gobierno y el ministerio nunca tuvieron las puertas abiertas para tratar este tema con altura de miras. Luego aquí les muestro un poco de toda la línea de tiempo que tuvimos con la crisis de becarios. Todos estos circulitos son las reuniones y distintas iniciativas que tuvimos, protestas, reuniones, movilizaciones, asambleas. Fue una cuestión muy intensa hasta que el 30 de noviembre se lograron las becas, la extensión para Beca Chile en el extranjero, pero no se lograron las extensiones para becas nacionales. Así que, como les decía, nosotros trabajando en Comisión Becas, luego de muchas reuniones de prácticamente un año de trabajar, se logró esto. Pero aún quedan muchas luchas que dar, sobre todo con los becarios nacionales. Ellos no tienen acceso a esto, no tienen acceso a todos estos bonos COVID, no tienen acceso a ni siquiera vivienda, créditos bancarios, a beneficios estatales asociados por pandemia. Ahora que estamos en cuarentena, muchos de los estudiantes en la Universidad de Chile al parecer están dando estos permisos únicos para poder moverse,
pero muchos de los investigadores en formación no pueden entrar a sus laboratorios, no pueden ir a trabajar porque no están contratados por la universidad. Entonces, eso es dramático, y eso es una de las bases de los problemas de toda esta situación. Y bueno, también las becas siguen suspendidas, no sabemos qué va a pasar. Se supone que hay un plan de formación que está viendo el ministerio en este momento. Ni siquiera se sabe en qué va a terminar eso, si va a terminar en una política de letra muerta, que en realidad no le va a servir a nadie, o si en realidad va a terminar en algún mecanismo más concreto con el cual se pueda hacer una reforma profunda al sistema de becas. Así que como moraleja les digo, quien no llora no mama. Así este es el primer acto político que nosotros hacemos al nacer. Y desde ese entonces siempre tenemos que luchar por lo que necesitamos y por nuestros derechos y por nuestras necesidades. Así que por eso les digo, la organización es fundamental, la movilización también es fundamental, y la política, hacer política y hacer política científica, no partidista necesariamente, también es fundamental. Por eso los invito a informarse, a ser parte de estas organizaciones que están por estas luchas, por estas causas, y bueno, cualquier duda, creo que ya estoy terminando, lo podemos conversar aquí. Gracias. Súper, Carla, muchas gracias por tu muy acabada historia de cómo ha sido la experiencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Es un poco frustrante. Chiquillos, ¿están abiertos entonces? A mí me frustra mucho hablar sobre esto, pero bueno. Sí, ha sido una historia compleja, por decirlo poco. Chiquillos, están abiertas las preguntas, pero estoy mirando el chat. No sé si alguien ha levantado la mano para hacer una pregunta. Yo igual tengo pregunta que hacer. Tomás, si no hay nadie levantando la mano, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, por favor, dale. Ya, bacán. Bueno, nos hablaste mucho de los recortes y de un poco la ausencia de peso que ha tenido Andrés Kub, precisamente una persona a la que se tenían las expectativas de que sabría, porque ha vivido en carne propia, lo que significan los recortes para la investigación y para hacer ciencia en Chile, y sin embargo, como ha tenido muy poco peso. Pero quería saber que si, en tu opinión, eso es algo propio de el personaje del ministro o más bien de la posición que tiene el ministerio actualmente en el gobierno. O sea, mi punto es, en el próximo gobierno, por ejemplo, va a haber otro ministro, y este ministro podría llegar a tener más peso que Kuf, o quizás simplemente va a seguir siendo lo mismo. El presidente siempre va a determinar si es que le importa o no le importa la ciencia, y vamos a seguir colgados de eso. ¿Qué opináis? En mi opinión, yo creo que hay dos problemas. Uno estructural, que es que el gobierno y como está diseñado el Estado de Chile tiene una función hiperpresidencialista, en la cual el presidente en realidad es el que toma prácticamente todas las decisiones. Como pueden ver, la ley de presupuesto se analiza una vez al año, en la cual se analiza y se debe aprobar, pero es en la presidencia el Ministerio de Hacienda con la presidencia, la que envía todas las partidas y la que decide dónde se gasta la plata. No hay el Parlamento solo tiene la posibilidad de poder dar sugerencias, recomendaciones y ingresar glosas, como fue lo que hicimos y lo que logramos hacer con los becarios. Estas glosas son se podría decir, como unas notas al pie sobre en qué se tiene que gastar el presupuesto. Pero no se puede pedir más presupuesto, a menos que haya y tampoco se puede dar más presupuesto, solo se puede solicitar, pero es decisión al fin y al cabo del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia.
Por lo tanto, es muy difícil si es que la presidencia y si es que todo el gobierno no tiene una visión de que la ciencia y la investigación es una inversión, es casi imposible que cualquier ministro pueda hacer algo al respecto. Pero ese es el primer lado. Y el segundo lado es que el ministro Kub, al parecer, en mi opinión, le falta carrera política, le falta carrera de negociación. Según mi opinión, hay otras personas que toman las decisiones en ese ministerio. Creo que incluso a lo mejor la subsecretaria tiene mucho más influencia que él, por la forma en que hemos visto, ¿no? Hubieron 42.000 millones de incremento, los cuales en su mayoría se fueron a la subsecretaría. Así que ahí nos da indicio de dónde está la mano y dónde está la muñeca. Así que eso sería, creo yo. Gracias, Carla, por tu respuesta. Gracias también por la presentación. Y ahora aquí tenemos una mano levantada de un estudiante. Mauricio Encina, por favor. Mauricio. ¿Tiene levantada la mano? Se fue Mauricio. Está sin micrófono. Tiene que quitarle el mute. Mauricio, ¿está? Sí, creo que sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Disculpen, es que no podía. Bueno, primero, gracias por la presentación. Carla, fue realmente muy esclarecedora. Un poco como triste, pero realista. Y se agradece eso. Mi pregunta iba por el lado de la profesora Josefina. La pregunta que hizo ella con respecto a si es que la situación del ministro era, desde tu punto. Se cortó un poco. Pensé que era yo. Desde mi punto de vista, creo que iba a decir. Sí. Pero se cayó. Mauricio, si puedes usar el chat para escribir tu pregunta, porque parece que tienes problema de conexión. Así es, y la leemos. Mientras tanto, por Facebook nos pregunta Bárbara Sandoval si Carla, ¿han dicho algo se abren becas Chile 2021? No han dicho nada, han estado súper silentes con ese tema. A mí me da la impresión de que no va a volver el programa de Becas Chile, siendo bien realista, y bueno, por tristeza nuevamente. Espero que vuelva, espero que si vuelve, por último, vuelva reformado, vuelva de una mejor manera. Pero no, hasta ahora no han dado ningún indicio tampoco de que quieran volverlo a abrir para el 2022. Ahí puede ser que Mauricio volvió. ¿O? Gracias, Carla. No, aún no vuelvo al parecer, pero tenemos de Montserrat Norambuena. Dale, Montserrat. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, también sumarme al agradecimiento por la charla, estuvo muy buena. Y mi pregunta va como enfocada en qué nivel de alcance tuvieron dentro del área de investigación las actividades que hicieron. Me refiero a la organización, en los cabildos, la asamblea, etcétera, etcétera, como a nivel país pudieron abarcar en gran cantidad a esta área, porque yo en lo que entendí en la presentación, entiendo que no hay así como alguna organización establecida representante de esta área de la investigación. Entonces, como estos fueron sus primeros quizás pasos o sus primeras formas de organizarse, ¿qué tanto alcance tuvieron dentro, como entre sus mismos pares? Sí, gracias, Montserrat. Mira, lo que yo veo es que siempre hemos estado muy atomizados. Ha sido difícil poder organizar a las personas, el poder movilizar a las personas. En esta organización, cuando empezó todo este problema de las becas, teníamos asambleas más o menos de 70, 80 personas.
que eran todos becarios afectados y becarias afectadas. Entonces, pero a mí lo que me pasa y lo que yo veo es que cuando los becarios se les soluciona el problema, se desactivan. Es un poco lo que pasa con la FECH también. No sé si ustedes pueden ver el nivel, y creo que es una crisis que está pasando a nivel país de la desconfianza en las orgánicas y en las organizaciones. Hay ciertos momentos en que la orgánica y las organizaciones se desconectan un poco de sus bases. Y creo que ese es el gran error que las mismas organizaciones cometen. El tener mucha cúpula o una cúpula muy restringida y muy cerrada, muy poco horizontal, y no conectarse con las personas que realmente están, a las personas que están realmente representando. Entonces, ahí es donde yo hago siempre el llamado a unirse a estas orgánicas, pero al mismo tiempo también exigir, como nosotros como base o como personas que estamos como dentro de estas organizaciones, hay que exigir y hay que organizarse y hay que ser proactivo para que estas cosas pasen. Si no se hace esta organización y si no se moviliza y si no se logra incidir, no vamos al final las orgánicas mueren y las personas se quedan con la misma sensación individualista que siempre has tenido de solucionar tu problema e irte para la casa. En términos de impacto que podría tener en las demás personas, nosotros intentamos hacer el mayor impacto posible a través de las redes sociales, del Twitter, Instagram y Facebook. Obviamente somos un nicho, y nosotros somos un nicho y esa también es una discusión que quizás da para otra sesión sobre si nosotros tenemos un privilegio o si estamos precarizados, por ejemplo, o si somos privilegiados pero precarizados, porque tenemos muchos problemas como becarios, pero al menos tenemos acceso a la educación superior. Entonces, ahí es una charla que quizás a ustedes les dará para otro conversatorio, porque es mucho más profunda, pero nosotros como redes chilenas, como agrupamos a 12 redes, estas 12 redes tienen sus membresías y después todos pueden participar en RECH siendo parte de estas redes. Entonces, sí logramos conglomerar bastantes personas. En RECH, más o menos sumando las membresías de todas sus redes, son más o menos como 2.000 investigadores e investigadoras. Gracias, Carla. Al parecer Mauricio volvió. Así que Mauricio, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Mauricio. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, disculpen, es que se cayó. Hice la pregunta por el chat del Zoom. Pero es básicamente que Carla había hecho hincapié en la necesidad de relacionar la ciencia con la política, pero la pregunta es ¿con qué política? Según yo. Si con la política de los partidos o de los medios de comunicación, que sería la que más incide tal vez en los votos o en los proyectos de ley orientados al fortalecimiento de las instituciones científicas, o si es que se refiere más bien a un trabajo de base civil, me refiero a un trabajo más bien sindical. Esa era la pregunta, mi pregunta. Gracias, Mauricio, por esa pregunta. A mí me encanta conversar sobre temas sindicales. No sé cuando la gente está si está muy, se podría decir, como abierta. Hay muchos que no les gusta la palabra gremio, a mí me encanta, no sé por qué no la quieren usar. Pero a mí me parece que lo fundamental es hacer trabajo de base, hacer trabajo con la sociedad civil, y al final comenzar a formarse políticamente. Más allá de los partidos, más allá de quien esté en el gobierno, más allá de quién vaya a estar el día de mañana, si tú estás bien, si tú como base y como sociedad civil
estás organizado y eres capaz de tener la fuerza de exigirle a tus gobernantes que hagan las cosas como tú quieres que las hagan y como se debería hacer en pos de la sociedad, da lo mismo quien esté arriba. En realidad, para mí, el poder debería estar en la paz. El poder debería estar en la organización colectiva. Y en la formación también ahí en la organización colectiva. Obviamente vamos a tener que ir a hablar con parlamentarios, a hablar con políticos, a hablar con no sé, desde Pamela Giles hasta José Antonio Cast. Pero para eso uno tiene que ir con fundamento y tiene que ir con toda la preparación necesaria que se requiera para eso. Y la única forma de hacer eso es formarse colectivamente a nivel político. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de tenerle miedo a la palabra política, dejar de ligarla con los partidos de turno o con los parlamentarios o con los políticos que nos toca ver hoy en día, y pensarlo en que el acto político es algo que estamos haciendo desde que nacemos. Como les dije, desde que lloramos para que nos den leche, eso ya es un acto político, que estamos exigiendo nuestros derechos. Así que así lo veo yo. No sé si te contesté tu pregunta o me fui por la rama. Gracias, Carla. Vamos a ir con las preguntas. Tenemos 2 preguntas en el chat y otra en Facebook, así que las leeré textualmente. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta es, bajo tu opinión y experiencia, ¿qué tipo de políticas públicas deberían implementarse en Chile para fomentar y ayudar el desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional? Y mira, y aquí otra pregunta también en el chat, asociada a lo mismo, ¿cuál sería la propuesta de Carla? ¿Cuál sería tu propuesta para llevar a cabo la difusión efectiva del manejo del ministerio y de las becas en específico? Eso por ahora. Ya, sí, gracias. Bueno, políticas públicas, en realidad a mí personalmente, bueno, en Red Chilena nosotros trabajamos en incidir en distintas áreas de las políticas públicas de ciencia, tecnología, conocimiento e investigación. Pero en mi opinión personal creo que tenemos que transitar más a una política pública que esté como enfocada en las necesidades de la sociedad. En este momento, como es el ecosistema en Chile, quiénes son los científicos más importantes o quiénes son los que tienen más poder para poder decidir a dónde se van los fondos, son los que obtienen más estos fondos y son los que pueden desarrollar esta investigación. Yo creo que debería vincularse más con la sociedad, debería verse cuáles son los problemas que realmente nos aquejan, y desde ahí empezar a diseñar los programas, los mecanismos, se podría decir los mecanismos concretos, bases, leyes, decretos, que puedan generar este cambio a que la investigación esté dedicada en pos de la sociedad, en vez de que esté simplemente dedicada en pos de entregar más plata a los que más tienen, y que se replique toda la lógica de desigualdad que hay hoy en día y que tenemos hoy en día en el sistema. Es una pregunta bien difícil, es una pregunta bien que no es fácil de responder, pero creo que siempre que tengamos una visión de sociedad y no como individualista de la situación, creo que se puede responder mejor. Y en términos concretos, una de las cosas que siempre hemos estado tratando de lograr es que, por ejemplo, las becas se vuelvan contratos y que tengamos, ese es como
ahí la pregunta sobre la ejecución de cómo manejar las becas. Siempre hemos abogado de que las becas sean un contrato, de que haya de que las universidades sean tu empleador, de que tenga estos seguros laborales, porque a este nivel, cuando ya estás en posgrado, ya no eres un estudiante, eres un investigador en formación y te dedicas a trabajar y a producir insumos. Por lo tanto, deberías tener derecho a contrato y deberías tener derecho a seguridad social. En Chile estamos precarizados y no estamos precarizados solamente en la investigación, estamos precarizados en todos los ámbitos y se podría decir que todos los gremios y todas las personas que trabajan, todos los trabajadores estamos precarizados. Solo que aquí tenemos como el nicho. Así que yo creo que las políticas, si es que las políticas de seguridad social mejoran a nivel país, también van a mejorar para nosotros, o deberían mejorar para nosotros. Así es, y así esperamos que sea. Gracias, Carla. Con la nueva constitución, pues. Una Sí, nueva totalmente. esperanza. Totalmente, por lo menos de cambiar o de hacer las cosas de forma distinta. Sí. Tamara Chacón levantó la mano. Tamara, por favor. Hola, bueno, muchas gracias por la charla. Quería hacerle una pregunta a Carla sobre dónde crees tú que nace o a qué se deberá este desinterés o poca preocupación por parte de los que toman las decisiones por invertir en ciencia y tecnología, en especial en Chile versus otros países. Yo creo que es una decisión política y es una decisión y pasa porque no tenemos una visión de largo plazo, porque siempre pensamos de que lo que invertimos ahora o lo que cosechamos, lo que sembramos ahora tiene que cosecharse mañana. No somos capaces de ver una visión a largo plazo. Yo les puedo dar el ejemplo de Noruega, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial ellos estaban muy mal, muy mal. Decidieron hacer un cónclave para hacer una nueva constitución. Esta es nuestra oportunidad de ver si algo así resulta. Y decidieron invertir en ciencia y tecnología, mientras usaban sus recursos petroleros que tenían, que en ese momento descubrieron petróleo, en pensiones y en seguridad social, pero lo que les sobraba lo decidieron invertir en energías renovables, porque dijeron en algún momento vamos a tener esta crisis de que ya no nos vamos a tener petróleo y qué vamos a hacer. Entonces, eso es tener una visión de largo plazo. Y eso es ver la ciencia y la investigación como una inversión, no como un gasto. Yo creo que aquí es muy cortoplacista que la ley de presupuesto se analice una vez al año, es demasiado, te da demasiada inestabilidad. No puedes hacer prácticamente nada con eso. Y la investigación no va tan rápido. También pasa de que nuestro país está muy comandado por los poderes empresariales. Y para las empresas todo tiene que ser ayer. Entonces no sigue las mismas lógicas de la investigación y del conocimiento. Eso pienso. Así es, también yo creo que de forma personal, antes de decir con las preguntas, creo que también pasa porque la mayoría de las decisiones la toman economistas o ingenieros comerciales, sin menospreciar la carrera. Entonces no hay falta gente científica en el poder, dígase, donde realmente se toman las decisiones. Y por lo mismo también creo que, como tú bien expones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el hermano chico que nadie pesca. Exacto. Esa es como mi acotación. Vamos a ir con las preguntas. Un estudiante levantó la mano, Javier López, por favor. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. Ya. Hola, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué beneficia necesariamente si es que lo hace un Ministerio de Ciencia? Porque pareciera que no hay una diferencia muy significativa anteriormente. Es una buena pregunta. Siempre se pensó que iba a aportar porque se pensaba que la inversión, o sea, y que la prioridad se iba a poner como en ciencia. Y que al tener esta institucionalidad,
íbamos a poder realmente enfocar recursos en esta área por el bien de la sociedad. También para tener un poco más organizado el Estado. Pero pareciera ser, o sea, lo que vemos ahora, el problema que hay es que la cooperación interministerial es muy mala en Chile. Por lo tanto, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia ni siquiera habla con el Ministerio de Desarrollo Social. O con el Ministerio de Educación es como con el que más se comunica, porque la mayoría de su financiamiento venía desde allí. Y con el de Hacienda, obviamente, porque el de Hacienda es el que le dicen que puede gastar la plata. Entonces, o cuánta plata puede gastar. Se supone que era como hacer cajitas para poder enfocar los recursos en la investigación y en el desarrollo del país. Pero creo que cuando se generó este ministerio, se generó de esa forma, se generó pensando como que los ministerios eran cajitas. Y en realidad, si uno lo piensa, el Ministerio de Ciencia es como un paraguas, o debería ser un paraguas a los demás ministerios. Deberían estar relacionados, deberían entregar insumos, deberían entregar esta investigación, evidencia, típico que se habla de tomar las decisiones con evidencia. Para eso debería estar un ministerio, para hacer soporte a todos los otros ministerios. En este momento, como decía Tomás, somos el hermano chico que está aislado. Entonces creo que la lógica de la relación interministerial está fallando, y que por eso no vamos a salir nunca de ahí, vamos a seguir siendo un ministerio que nadie pesca, como el hermano chico llorón, ¿no? Eso. No sé si contesté tu pregunta. A continuación seguimos con las preguntas de Facebook, de parte de José Jiménez. ¿Cómo se puede incentivar la participación de investigadores en las redes? Siempre el peso se lo llevan algunos activistas que son más proactivos. ¿Qué es lo que se hace para motivar a participar a más investigadores en las redes? Yo pienso ahí que tienen que haber dos cosas, o sea, tiene que haber una motivación intrínseca. No podemos estar como obligando a la gente a meterse a una organización o a hacer algo. Yo creo que lo que hay que hacer es que las organizaciones tienen que demostrar que tienen valor y que también ayudan a las causas. Mientras si la organización ayuda a la causa y logra canalizar esas demandas que tiene la sociedad y esas demandas que tenemos como investigadores, si lo logramos canalizar, organizar y llevar a cabo y lograr, aunque sean pequeños cambios como lo que logramos, eso ya motiva más a poder participar, creo yo. Pero también tiene que haber una motivación intrínseca. En mi caso, mi motivación siempre ha sido el mantenerme conectada a Chile y el tratar de ayudar a la gente. O sea, al final, con tal que a una persona la pueda ayudar, yo me siento feliz. Como que quizás es demasiado iluso, pero esa es como siempre ha sido mi visión para poder participar en esta orgánica. Los invito a unirse a todas las orgánicas. Están todos invitados desde ya. Sí. Gracias. Haciendo propaganda. No somos sí, si podría hacer si pudiera hacer un comentario al respecto, que también, bueno, de parte del CEIP, que es como esta organización todavía incipiente, porque es muy difícil, realmente muy difícil generar organizaciones, pero algo que ha sido bien bueno también para fomentar la participación, perseguir a la gente, así como que de verdad uno tiene que estar súper motivado, y es importante considerar, y bueno, quizás ahora, perdón, hay un auto, en la era del Zoom ha sido más fácil a través de las videoconferencias, pero tener un impacto más a nivel de las regiones, irse a los lugares donde en realidad finalmente, que suele pasar por lo menos a nivel nacional, que Santiago queda como el mejor país de Chile y en realidad las regiones quedan ahí, cuando en realidad sí hay organizaciones, sí hay exigencias y cosas que es necesario a veces ir a buscarlas también. Desde tu organización, sobre todo organizaciones, considerando que las grandes universidades están, como las principales universidades del país, están todas en Santiago, es también el deber de ir a los territorios a
encontrar la organización y a juntar voces. Entonces también es una tarea de puerta a puerta. Si eso sigue siendo, todavía somos un país que requiere del puerta a puerta y es parte de nosotros. Sí, por desgracia, nosotros en redes chilenas, como tenemos 6 redes en el extranjero y 6 redes en Chile, eso del puerta a puerta es un poco difícil, pero eso se genera mucho generando estos espacios de encuentro. En las redes internacionales sobre todo, hay mucha intención por crear comunidad, porque uno está solo en el extranjero. Eso quizás no se tiene en Chile, porque uno está con su familia y tiene sus propios amigos y todo. En el extranjero uno llega, está solo y busca crear estos vínculos o crear como su familia en el extranjero, se podría decir. Entonces la mayoría de las redes en el extranjero se dedican a apoyar a la gente que llega a sus países y no sé, tienen reuniones anuales donde presentan sus investigaciones o donde hablan sobre política científica, sobre cómo incidir, sobre los problemas de becas, de retribución y todos esos temas. Entonces yo creo que encontrar esos puntos de encuentro, como dice Josefina, es súper importante, pero también dar esos espacios. Y ahora que tenemos Zoom, es mucho más fácil. Lo que sí da lata es tener como el cansancio del Zoom, ¿no? Que te la pasas todo el día en distintos Zoom y es terrible. Pero son necesarias las asambleas, son necesarias las reuniones, el verse aunque sea cara a cara virtualmente, eso es súper importante para la organización. Y yo creo que esa es una forma efectiva de dar estos espacios para que uno se pueda conocer. Así es, Carla, gracias. Otra pregunta de Facebook, de parte de Bárbara Sandoval. Dice textual, varias cosas. ¿Comenzarán desde ya a dialogar sobre el presupuesto de la Nación del Ministerio para fortalecer becas en acceso y coberturas? También, considerando las trayectorias de investigadores que se está tratando en las mesas del plan de formación de talentos que se están llevando, es para forjar agenda política e institucionalidad para antes del 11 de marzo a las 11:30, jajajaja. Leí textual lo que decía. Sí, sí, bueno, el tema del presupuesto, ese es un tema también que nosotros sabemos que siempre el presupuesto se analiza entre septiembre, octubre, noviembre, pero siempre llegamos a septiembre y es como chuta, y estamos siempre reaccionando y de manera reactiva. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad, viendo el problema que pasó este año, bueno, el año pasado, con las extensiones y que todavía no hay extensiones para nacionales, por ejemplo, sería bueno empezar a organizarse para ver cómo lograr estas extensiones para nacionales y que se incluyan en el presupuesto. El problema de esta situación es que la glosa de presupuestos son anuales, entonces no necesariamente se van a volver a integrar el próximo año. En realidad el problema base de esto son los decretos y las leyes que gobiernan a las becas, que hacen que no tengan una extensión por fuerza mayor. Entonces yo creo que ahí está el hoyo, la piedra en el zapato, y que vamos a tener que seguir como tacleando con las leyes de presupuesto y con toda la carrera intensa por lograr algo de ayuda en pandemia, pero en realidad la única forma, y yo lo que veo, una de las soluciones concretas es cambiar el decreto, al final. Cambiar los decretos, cambiar las leyes. Y con respecto a las mesas de talento, claro, en el ministerio se está hablando mucho sobre la precarización, sobre pasar de beca a contrato, y sí están como abiertos a recibir ideas, pero yo no tengo idea si las van a llevar a cabo. Y en un año dudo que las vayan a llevar a cabo. Entonces yo creo que va a ser más que nada como una declaración de intenciones y ver si es que el próximo gobierno lo va a tomar.
por desgracia, pero igual hay que hacerlo, Había salido, igual hay que participar. había salido también la idea por ahí, en algún momento salió en una noticia que estaban considerando convertir las becas Chile en créditos En Corfo. crédito. Sí, Sí, en crédito. eso fue como un rumor que al final nunca Sí. se confirmó, pero eso también sería macabro. O sea, ya las becas son un crédito, si lo piensas desde el punto de vista de retribución, porque si no vuelves tienes que pagar la beca de vuelta, y la retribución es solo retorno, pero, o sea, que ya sea como que ya tienes que pagar establecidamente como un crédito, es un CAE más, ¿no? Pero para posgrado. Así que... Así es. Gracias, Carla. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los estudiantes? Hay una mano levantada recién. Javier López. Dale, Javier. Sí, con respecto a la visión que tiene futuro, ¿es pesimista, optimista en el sentido de la ciencia en Chile? ¿Cómo lo ven? Yo creo que en la pandemia estamos todos un poco pesimistas y quizás por eso mi presentación fue un poco macabra o un poco triste, pero depende mucho de la visión de gobierno que tenga para esto. Por desgracia, como decía, todas las decisiones políticas en este país se toman a corto plazo, y según el gobierno que esté. Entonces va a depender mucho del gobierno que esté, de ver cómo va a seguir la máquina para adelante, creo yo. También creo que nosotros como investigadores e investigadoras tenemos que tratar de conectarnos más con la sociedad. Por eso creo súper importante este tipo de cursos, por ejemplo, el que ustedes están ofreciendo aquí. También como para visibilizar todos estos problemas y empezar a hacer acciones concretas para mejorar, y también para conectarse con la gente, o sea, no sé, con tu mamá, con mi papá, y ver cuáles son las necesidades de ellos y quizá empezar a investigar para eso también. En todas las áreas del conocimiento, no estoy hablando solo en ciencia dura o como le llamen. Ciencia blanda. Yes. Claro. Sí. Gracias, Carla. Por último, antes de ya de finalizar, te quiero pedir, Carla, una pequeña reflexión, conclusión del tema, invitación, como tú quieras, para cerrar la charla. ¿Qué nos puedes decir a nosotros, a los estudiantes también sobre todo, y a la gente que nos verá en Facebook, sobre la institucionalidad científica en Chile? Bueno, creo que lo he dicho bastante, que es importante organizarse. También es importante que nos adentremos un poco a cómo funciona la institucionalidad. Es súper nueva, entonces también es cambiante. No sabemos si el día de mañana va a mutar a otra cosa, como decía mañana, si se pone buena persona. Entonces en ese aspecto, creo que hay que estar atentos y siempre vigilantes y ser un poco fiscalizadores del ministerio. Porque el ministerio y todo el gobierno va a hacer lo que quiere si es que las personas no hacemos nada al respecto. Ya vimos con el estallido social que hay cosas que se pueden cambiar. Ahora tenemos la esperanza de la nueva constitución. Vamos a ver si resulta o si no resulta siendo, no sé, otra cocina más, pero esperemos que no. Tenemos esta oportunidad de hacer cambios profundos en nuestro país, y bueno, eso no va a pasar va a pasar como de aquí a 3 años, entonces yo creo que tampoco es tanto si lo piensas en el tiempo, no es tan largo plazo. Pero por mientras igual tenemos que seguir fiscalizando, igual hay que seguir atentos, igual hay que seguir llorando desgraciadamente, porque se haga un poco, por poder luchar por nuestros derechos y por nuestra
por nuestro gremio al final. Por eso digo que la organización es tan fundamental. Es la única forma de generar cambios reales. Y por eso los invito a participar, no sé, de la Asociación Nacional de Posgrado o del CEIP mismo, del Consejo de Estudiantes Investigadores de Posgrado, creo que. De los dos, ojalá, o de la red de investigadora, o de la Asociación de Arte y Humanidades, o de la Asamblea por el Conocimiento. Hay muchas, tienes organizaciones para lo que quieras, pero lo importante es organizarse y también activarse dentro de las mismas redes, dentro de las mismas orgánicas, porque una cosa es ser socio o socia, y la otra ya es como tratar de mover el barco. Pero siempre hay que tratar de mover el barco más hacia adelante. Es la única manera, como que unirse y luchar, y ver al ministerio como que es el que está en la otra vereda. Muchas gracias, Carla. Como última pregunta te quería, porque dentro de este curso hay actividades que requieren que los chiquillos vayan haciendo entrevistas o que escriban como pensando en cómo escribir reporte o incluso hacer una caricatura al respecto. Entonces, si que te quieren consultar, si que quieren entrevistarte, por ejemplo, si les puedes dejar tu contacto hecho, parece que ya lo hiciste en... Sí, lo eso, puse de en todas el maneras chat, vamos a compartir, puse si podemos mi compartir email. tu contacto con el curso, lo vamos a Sí, poner de también todas en el maneras. WhatsApp del curso para cualquier persona que te quiera hacer preguntas. Súper. Sí, de todas Yo creo que maneras. con eso Siempre estamos en la hora, dispuesta a Carla. colaborar. Te agradecemos nuevamente por haber venido. No, gracias a ustedes. Te agradecemos nuevamente haber participado de esto. Entonces, yo creo que ya Espero vamos no haberles cerrando dado esto. la lata. Buenas noches ya a todos. No, para nada. Muchas gracias, Carla. No, que estén súper Gracias, bien. chiquillos. Tengan buenas noches y cuídense del bicho. Sí, igualmente. Adiós, gracias. Chao, buenas Adiós. noches. Chao, chao.